En este video vamos a hablar de la impresión 3D, que es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de algún material. ¿Qué es? La estereolitografía es una técnica de fabricación aditiva que emplea una resina líquida que es sensible a la luz ultravioleta. De ahí tiene un rayo láser con luz también ultravioleta que escanea la superficie de esta resina y la va endureciendo de forma selectiva, dependiendo del diseño que se realizó en computadora. Así la pieza se va construyendo de abajo hacia arriba. Pues ¿cómo funciona? Primero se parte de un modelo en 3D computarizado del modelo que se desea imprimir. Luego con un programa en la computadora se separa este dibujo en capas para que la impresora vaya imprimiendo, porque imprime capas por capas. Luego, en donde se refleja el láser, se va endureciendo y esta técnica está compuesta por 3 elementos. Primero consta de un contenedor de resina, un alimentador de la resina y un aparato que refleja el láser ultravioleta. Esta resina es fotopolimérica y de baja viscosidad. Además que cuando se solidifica cuando se expone a la luz ultravioleta. Su precisión se debe a un conjunto de espejos que van direccionando el láser. Luego se empieza a imprimir este objeto con soportes que son apoyos necesarios generados automáticamente por la impresora. Y luego estos soportes tienen que ser retirados manualmente al finalizar este proceso. Estos modelos se imprimen por capas y después de cada capa se pasa el alimentador con resina por encima para que pueda el láser continuar solidificándola. Este es el proceso. Luego de que se haya impreso el producto, se debe retirar las estructuras que ya se habían generado automáticamente y servían para poder imprimir sobre algo, el producto final. Para este proceso, que es el último, se requiere de una persona que retire los excesos cuidadosamente. Luego se introduce el producto en una cabina de luz ultravioleta para que termine de fijarse. Y luego se tiene que rellenar los huecos en caso de que se hayan formado en el producto. Ahora les voy a hablar de los materiales que se pueden usar para este caso de impresión, que es la estereolitografía. El primer material que tenemos es uno que se llama Poly 1500 y que es resistente a los impactos y también es duradero. También está el Protogen White, que es un material con buenas propiedades térmicas y siempre tiene un buen acabado. Después está un Tusk, Aeros Tusk con letras E, que es transparente, ideal para los prototipos. Además es resistente y sí resiste al agua. También hay otro Tusk que es blanco y es ideal para prototipos y también es resistente a impactos y al agua. Después está uno que se llama Taurus, que es de color carbón o gris y tiene muy alta flexibilidad a la ruptura. Y también está uno que se llama Extreme, que tiene alta resistencia a los impactos y también a la ruptura. La impresión 3D en loom es un sistema de fabricación mediante el laminado de objetos en el cual una hoja es posicionada automáticamente sobre una plataforma para que quede prensada con un rodillo caliente y así lograr que quede totalmente pegada a la hoja anterior. Este proceso crea una figura tridimensional gracias a la laminación transversal. Este proceso comienza con la colocación de capas, para luego cortar dichas láminas mediante un láser y así crear la forma deseada. El láser corta el perímetro que se especifica en el diseño en el programa previamente y así al finalizar el proceso de esta sección, la plataforma baja y comienza con un nuevo proceso de una nueva sección de la pieza final. Seguido de esto, el material es separado de la base de la máquina y así es finalizado el proceso. Esta es una ilustración que explica detalladamente el proceso. El loom se utiliza en diferentes industrias y se puede utilizar con una gran cantidad de materiales.
La variación de estos materiales puede incluir, por ejemplo, el tamaño del grosor de la hoja para de esta manera cumplir con los distintos requerimientos. El loom cuenta con una alta precisión y así no sufre de deformaciones o tensiones residuales internas. El loom es perfecto si es que la pieza a realizarse es grande y voluminosa, ya que el láser puede recorrer todas las superficies en su totalidad. Además de esto, el tiempo de fabricación es corto y no necesita de ningún soporte adicional. Existen ciertos tipos de limitaciones al utilizar este tipo de impresión 3D y se las voy a dar a continuación. La intensidad del láser debe ser controlada todo el tiempo para que de esta manera se pueda cumplir con su función y no se dañe a las láminas previamente cortadas. La resistencia del prototipo vendrá dada por la fuerza de adhesión entre cada lámina, por lo que no es recomendable utilizarla para piezas mecánicas. Otro tipo de limitación que existe es que no se pueden utilizar unas láminas muy delgadas, ya que no tendría la suficiente rigidez para aguantar todo el proceso. La eliminación de los soportes y del exceso del material debe ser elaborada por una persona que conozca cada parte delicada del prototipo para así no dañar ninguna parte. El sinterizado láser, o más conocido en inglés como Selective Laser Sintering o SLS, es una técnica de impresión 3D, la cual fue desarrollada en la década de los 80 cuando Carl Descartes y Joe Beeman desarrollaron las bases de la tecnología de fusión de polvo, o Powder Bed Fusion Technologies, como ustedes prefieran decirlo, las cuales son capaces de fabricar cosas con múltiples materiales, desde polímeros hasta metales. El mismo utiliza un láser y es por eso que es posible desarrollar este tipo de cosas. El sinterizado láser permite imprimir cualquier tipo de objeto funcional. Antes de la impresión, eso sí, la concepción y creación del objeto es realizado a través del software CAD, que significa Computer Aided Design. Y posteriormente el mismo será enviado a una impresora con un formato numérico. Para comenzar con nuestro proceso de impresión, tenemos que preparar nuestra impresora SLS primero. El depósito de polvo y el área de construcción, que son dos piezas muy importantes, se calientan por debajo de la temperatura de fusión de un polímero y se descarga la primera capa de polvo sobre la mesa de construcción. Un láser de CO2 automáticamente escaneará el contorno de la siguiente capa y sintetizará las partículas de polímero en polvo. Posteriormente, la sección transversal llena del componente y llena del polvo se escanea, por lo que la parte que se construye se está construyendo ya de manera sólida, es decir, ya tenemos nuestro objeto. Cuando la capa está finalmente completa, la plataforma de construcción se mueve hacia abajo y se vuelve a recubrir la superficie del material. Bueno, primero que nada cabe recalcar que al decir objeto anteriormente me estaba refiriendo a las piezas del mismo, no al objeto en sí, por si acaso. Bueno, el proceso mencionado antes se repite hasta que toda la parte o todas las partes estén completas. En síntesis, es decir, que la impresión que estamos realizando se desarrolla capa por capa a partir de los polvos fusionados por la temperatura generada de un rayo láser de CO2. Como resultado de todo este proceso obtenemos a nuestras piezas. Después de la impresión, las piezas están totalmente encapsuladas en polvo, es decir, que estas tienen polvo alrededor. A raíz de esto comenzamos con nuestro pequeño proceso de limpieza. Y bueno, primero que nada tenemos que recordar que las piezas salen calientes. Entonces este proceso demora de 12 a 13 horas en enfriarse antes de poder realizar el verdadero proceso de limpieza. Y bueno, nuestro proceso de limpieza consiste en quitar el polvo cuidadosamente de cada una de nuestras piezas, obviamente después de que éstas se hayan enfriado. Y bueno, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado qué materiales podemos utilizar cuando estamos aplicando la técnica del sinterizado láser? Bueno, podemos utilizar lo más común que se utilizaría en este caso sería la polámida, la cual es conocida más comúnmente como nylon 12. Pero también podemos utilizar otros materiales como el polipropileno o el alumide. Finalmente queda en ti qué es lo que vas a utilizar, debido a que lo único que van a hacer esos materiales es definir el comportamiento mecánico de cada una de tus piezas. Y bueno, para concluir el tema del sinterizado láser, podemos acotar que la tecnología SLS se utiliza en múltiples campos, desde el diseño hasta la industria automotriz, hasta la industria aeroespacial y en múltiples ingenierías. Podemos concluir que
la técnica de sinterizado láser es muy influyente hoy en día para nuestras industrias, debido a que podemos fabricar desde la pieza más chiquita de un robot hasta los termoplásticos más importantes de todo el mercado. Gracias. El modelado por deposición fundida es un proceso de fabricación en el cual se hacen prototipos de pequeña escala. El modelado por deposición fundida también utiliza una función, podría decirse, aditiva, ya que se va poniendo capas para conformar una pieza. La impresión 3D comienza cuando la máquina alcanza una temperatura de 200 grados centígrados. Esto es muy necesaria para la fusión del material. Además, entre los materiales más utilizados en esta impresión 3D son dos, que es el PLA, que es el ácido poliacético, y el ABS, que es el acrinolitrio butadieno estireno. Ok, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Una vez que se calienta la máquina a 200 grados centígrados, se pone un material de 1,75 milímetros o 2,85 milímetros de diámetro. Este se pone sobre una plataforma que tiene una boquilla de 3 ejes, como ya conocemos, es X, Y y Z. La plataforma desciende un nivel con cada nueva capa aplicada hasta que se vaya imprimiendo el objeto. Durante la impresión podemos utilizar varios soportes para mejorar la calidad de los modelos. La función de estos soportes es apoyar las partes sobresalientes del modelado 3D, ya que hay ciertos modelados que son muy difíciles de imprimir. Estos soportes pueden ser hechos del mismo material del objeto que vamos a imprimir, pero la condición es que deben ser solubles en agua y, por ejemplo, podemos utilizar el limoneno. Es muy difícil manejar ciertos modelados, ya que hay algunas impresoras 3D que no cuentan con funciones como combinar varios colores o varios materiales. Entonces es aquí cuando existen esos materiales de soporte que ayudan al funcionamiento de todo para poder crear bien el objeto final. La impresión 3D de deposición fundida utiliza materiales de polímeros termoplásticos como es el PLA o el ABS, como yo antes había mencionado. También utiliza algunos polímeros que, por ejemplo, es el PET, el PS, el PLA, el PBA, el ASA o el ULTEM, y muchos filamentos más que estén compuestos de madera, piedra o metal. Esto ofrece como interesantes propiedades mecánicas tales como conductividad, biocompatibilidad y resistencia a temperaturas o ambientes extremos. Un dato muy importante que también encontré es que al reemplazar el extrusor de la impresora 3D con un sistema de jeringa se puede crear piezas, por ejemplo, de cerámica o de arcilla, o también de materiales alimenticios, como por ejemplo como el jarabe de chocolate o así. Más o menos, para darles una idea de cuánto cuesta esto, esas impresoras, 1 kilogramo de filamento PLA cuesta alrededor de unos $40. Para finalizar, quiero decir que esta técnica de impresión 3D, debido a su costo, a su funcionalidad y a su utilidad, ha hecho que varios campos utilicen como que esta técnica, no solo diseño, por ejemplo, el campo aeroespacial, automotriz, el de medicina, de diseño, arquitectura y hasta de cocina, como ya antes les había mencionado lo de la jeringa. Entonces me parece que esta es una técnica muy eficaz y sencilla que todos deberíamos utilizar.